Mira a tu alrededor. Justo ahora, observa los rostros de los hombres que te rodean. La ciencia nos dice algo aterrador. 1 de cada 200 hombres en este planeta lleva en su sangre la huella de una misma persona. Esto no es una casualidad ni una coincidencia. Es una cicatriz genética dejada por el acto de violencia más masivo en la historia de la humanidad. Estamos acostumbrados a escuchar sobre él como un gran comandante, un unificador de tierras y un gobernante sabio. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esos títulos se esconde el arquitecto de un genocidio, cuya crueldad no era un impulso emocional, sino una industria fría? En este texto, descenderemos a los rincones más oscuros de la historia. Descubrirás cómo un niño de 9 años, abandonado a su suerte en la estepa, decidió matar a su propio hermano por un trozo de comida. Te contaremos por qué la expresión «medir contra el eje de una carreta» hacía que pueblos enteros se paralizaran de terror, y por qué el gobernador de una ciudad riquísima pagó con su vida al recibir un regalo de plata fundida directamente en los ojos. Pero lo más terrible se esconde en los detalles que no aparecen en los libros escolares. ¿Qué destino preparaba para las esposas e hijas de sus enemigos? ¿Por qué la biología se convirtió para él en un arma de destrucción masiva? ¿Y cómo la borrachera de un solo hombre salvó a toda la civilización europea de la desaparición total? Prepárate. Vamos a destruir el mito romántico y mostrarte el verdadero rostro del hombre que quiso borrar las fronteras del mundo para reescribirlas con su propia sangre. Lee hasta el final, porque el desenlace de esta historia nos concierne a cada uno de nosotros personalmente. Mira a tu alrededor, justo ahora. Si estás en un vagón de metro abarrotado, en la oficina o en una plaza concurrida, mira las caras de los hombres que pasan. La estadística es algo obstinado, cínico y absolutamente despiadado. Los datos científicos nos dicen que 1 de cada 200 hombres en este planeta lleva un marcador genético idéntico. No es una mutación aleatoria, no es un error de la naturaleza, es una cicatriz. Es el eco de un único cromosoma Y que hace 8 siglos comenzó su marcha triunfal por el continente, borrando fronteras, naciones y dinastías. 16 millones de hombres. Piensa en esa cifra. Es más que la población de muchos países europeos. Es un monumento vivo que respira, va al trabajo y cría hijos, sin siquiera sospechar que su existencia es el resultado del acto de violencia más grande en la historia de la humanidad. Estamos acostumbrados a medir la grandeza de los conquistadores en kilómetros de tierras capturadas o toneladas de oro saqueado. Alejandro Magno dejaba tras de sí ciudades. Napoleón, leyes. Pero el hombre del que hablaremos dejó tras de sí a nosotros. Él reescribió el código de la humanidad, literalmente. Bienvenidos a la realidad donde la biología se convierte en un arma de destrucción masiva. A muchos historiadores les gusta pintar la imagen del noble salvaje, el unificador de tribus. Olvídalo. Estamos viendo al arquitecto de un genocidio. El sistema que construyó Temujin, quien más tarde se convertiría en Gengis Khan, no tenía nada que ver con la crueldad caótica de los bárbaros. Era una industria, fría, calculadora, eficiente. Cuando sus tumanes entraban en una ciudad vencida, no solo saqueaban, realizaban una selección. Era darwinismo elevado al rango de política estatal. Las mujeres de los pueblos vencidos no eran consideradas personas, eran trofeos, recursos, incubadoras para el nuevo mundo que construía el Khan. No era una cuestión de lujuria. La lujuria es una emoción, y las emociones son el destino de los débiles. Para la maquinaria militar mongola, era una cuestión de pragmatismo. ¿Cómo destruir al enemigo de tal manera que nunca vuelva a levantar la cabeza? ¿Matar a sus soldados? No es suficiente. ¿Quemar sus casas? Construirán nuevas. Hay que borrar su identidad. Hay que lograr que la siguiente generación, nacida sobre las cenizas, hable tu idioma y lleve tu sangre. Era una asimilación forzada a nivel celular. Imagina esa línea de montaje. La ciudad ha caído. El humo cubre el sol, convirtiendo el día en penumbra. Los hombres que se atrevieron a resistir o simplemente tuvieron la desgracia de ser más altos que el eje de una rueda, ya están muertos. Sus cuerpos abonan la estepa. Y entonces comienza la distribución. A las mujeres más bellas, sanas y nobles,
La seleccionan para el Khan y sus hijos. Esa es la élite. La segunda categoría va para los jefes militares de miles y 10.000. Al resto las entregan a los soldados rasos. No es el caos de una soldadesca ebria. Es un procedimiento burocráticamente ajustado, prescrito en las leyes no escritas y más tarde muy concretas de la Gran Yasa. Cada una de esas bodas era una sentencia de muerte para todo un linaje. En el momento en que el guerrero mongol se llevaba a la mujer a su tienda, no solo satisfacía un instinto, sustituía el código genético del pueblo vencido por el suyo propio. Miles de años de evolución, rasgos faciales únicos, color de ojos, predisposición a las artes o artesanías de las civilizaciones conquistadas. Todo eso se disolvía en el gen dominante de la estepa, como tinta vertida en un vaso de agua limpia. El agua inevitablemente se oscurecía. Te preguntarás, ¿cómo es capaz un hombre de hacer algo así? ¿Dónde está el límite de la crueldad? La respuesta es simple y terrible. Para ellos no era crueldad. No consideras cruel al granjero que cruza las mejores razas de ganado, deshaciéndose de los débiles, ¿verdad? Gengis Khan miraba a la humanidad exactamente así, como a un rebaño que necesita un pastor con mano dura y un látigo largo. El mayor placer, se le atribuye en estas palabras, es vencer a los enemigos, perseguirlos, despojarlos de sus bienes, ver a sus seres queridos llorando, montar sus caballos y estrechar en brazos a sus esposas e hijas. ¿Suena como la bravuconada de un maníaco? No. Es la confesión honesta de un administrador que ve en la mujer solo un instrumento de poder. Es la deshumanización absoluta, elevada a culto. Y ese culto funcionaba. El miedo ante este destino abría las puertas de las ciudades más rápido que las máquinas de asedio. Los rumores volaban por delante de la caballería mongola. Los padres mataban a sus hijas solo para que no cayeran en manos de los hombres con rostros infernales. Pero incluso la muerte no siempre era la salvación de la profanación de la memoria. A menudo nos preguntamos, ¿cuál es el precio del progreso? Admiramos las rutas comerciales seguras que más tarde conectarían Oriente y Occidente. Hablamos de diplomacia, de papel moneda, del primer mundo global, la Pax Mongólica. Pero los cimientos de este mundo están amasados con sangre y destinos rotos de millones de mujeres cuyos nombres la historia ni siquiera conservó. Sus voces fueron acalladas por el estruendo de los cascos del ejército victorioso. Quedaron solo como cifras mudas en los informes genéticos de los laboratorios modernos. Pero para construir tal máquina, para apagar en uno mismo todo lo humano y convertirse en una función, en una espada viviente, se necesita una razón. La gente no nace con el corazón de hielo. No se convierten en monstruos por tener una buena vida. Para desear poseer todo el mundo y remodelarlo a tu medida, necesitas sobrevivir a una pérdida que queme el alma hasta los cimientos. Necesitas experimentar tal miedo y tal humillación, después de los cuales solo quedan dos caminos: morir en el barro o convertirse en la muerte misma. Mira el mapa de Eurasia. Imagina una estepa inmensa, azotada por todos los vientos. El invierno allí dura una eternidad y la helada cala hasta los huesos. Precisamente allí, entre yurtas y estiércol de oveja, mucho antes de que el mundo conociera el nombre del estremecedor del universo, temblaba de frío un niño pequeño. No tenía ejército, no tenía poder, ni siquiera tenía comida y peleaba con los perros por un hueso roído. En sus ojos todavía no había ese brillo de acero que haría perder la razón de terror a los emperadores de China y a los zas de Corasmia. En sus ojos solo había miedo. Un miedo animal y pegajoso de víctima acorralada. Y fue en ese rincón, bajo el aullido del viento estepario, donde comenzó a nacer la ira que un día quemaría la mitad del mundo. La estepa no perdona la debilidad, se la come. En sentido literal. Imagina un mundo donde tu vida vale menos que la rueda de una carreta. Fue en ese mundo donde se encontró un niño de 9 años llamado Temujin, después de que a su padre, el jefe Yesugei, lo envenenaran los tártaros. No fue una tragedia de escala shakespeariana con hermosos monólogos. Fue una catástrofe sucia y cotidiana. El clan que dirigía su padre simplemente recogió las yurtas, cargó sus pertenencias y se fue, dejando a la viuda con los niños para morir en la estepa invernal. ¿Para qué alimentar bocas extrañas?
En la economía de la estepa no hay lugar para el sentimentalismo. Salvo su sombra no tienen amigos, salvo la cola de su caballo no tienen látigo. Les lanzó una vieja chamana mientras se alejaban. Y tenía razón, se convirtieron en nadie, peor que esclavos. A los esclavos al menos los alimentan. La familia del antiguo Khan se convirtió en carroñeros. El futuro señor de millones se arrastraba por la tierra, desenterrando raíces, y cazaba marmotas y ratones de campo. El olor de la pobreza es el olor a grasa rancia y cuerpos sin lavar, impregnado en la piel tan profundamente que no se quita con agua. Fue aquí, en la suciedad y la humillación, donde se formó la psique del monstruo. Temujin aprendió la lección principal de su vida. La justicia no existe, solo existe la fuerza. Si no eres depredador, eres comida. Y el primero en sentir esta nueva ley no fue un enemigo externo, sino su propio hermano, Vector, el medio hermano de Temujin, quien, siendo el hombre mayor de la familia, comenzó a quedarse con los mejores trozos de la presa. En cualquier otra cultura esto se llamaría rivalidad adolescente. Los chicos se pelean, es normal. Pero Temujin ya no era un niño normal. Su psique se deformó bajo el peso del miedo constante a morir de hambre. La escena fue breve y terrible en su cotidianidad. Vector le quitó a Temujin una alondra que había cazado y luego un pez. Temujin no lloró, no se quejó a su madre, simplemente llamó a su hermano menor, Hasar. Se acercaron a Vector, que estaba sentado en una colina vigilando tranquilamente la manada, seguro de su impunidad. Temujin por delante, Hasar por detrás, 2 arcos, 2 chasquidos de cuerda. Vector ni siquiera tuvo tiempo de entender que lo habían sentenciado. Cayó atravesado por las flechas, suplicando solo que no mataran a su hermano menor. La madre, Joelun, aullaba de dolor, llamando a sus hijos perros que muerden su propia entraña. Pero Temujin guardaba silencio. En sus ojos no había arrepentimiento, solo cálculo frío. Comprendió una verdad terrible. La violencia es la herramienta más eficaz para resolver problemas. ¿Había un problema? Ya no hay problema. El asesinato del hermano se convirtió en su iniciación. Cruzó la línea que separa al hombre de la bestia y descubrió que detrás de esa línea se respira más fácilmente. Allí no hay moral que ate las manos. Allí solo hay conveniencia. Pero el destino le preparaba otro golpe que quemaría definitivamente en él la capacidad de compasión. Los Merquitas. Una tribu a la que el padre de Temujin le había robado una vez a su madre, decidió que había llegado el momento de ajustar cuentas. La venganza en la estepa es un plato que se sirve no frío, sino congelado décadas después. No venían por Temujin, venían por su joven esposa, Borte. Imagina el horror. El estruendo de cascos al amanecer, gritos, caos. Temujin, que ya se consideraba un hombre, de repente se da cuenta de su total y absoluta impotencia. No tiene ejército, no tiene armas para detener a un destacamento de jinetes armados. ¿Y qué hace el futuro gran comandante? Huye, salta sobre su caballo y huye hacia las montañas, hacia los bosques salvadores de Burhan Khaldun. Deja a su familia, deja a su esposa. A Borte la esconden en una carreta, pero los merquitas la encuentran. Se la llevan como trofeo, como una cosa, para entregarla como concubina a sus guerreros. Y Temujin está sentado en la espesura del bosque, temblando de miedo, escuchando cómo se llevan a su mujer. 3 merquitas lo persiguieron, rodearon la montaña 3 veces, pero no pudieron atraparlo en la densa maleza. ¿Cobardía? El hombre moderno diría que sí, pero desde el punto de vista de Temujin, era la matemática superior de la supervivencia. Un héroe muerto no puede vengarse. Un héroe muerto no recuperará lo suyo. Solo el vivo, aunque humillado, tiene una oportunidad. 9 días se escondió en el bosque, alimentándose solo de su propio odio y oraciones a la montaña. Cuando bajó, era otro hombre. Aquel niño que podía huir murió en los bosques de Burhan Khaldun. Regresó un paranoico. Temujin comprendió que la soledad es la muerte. Pero la confianza también es la muerte. El mundo alrededor es una amenaza infinita. Para sobrevivir, hay que convertirse en esa amenaza. Hay que convertirse en aquel a quien temen más que al hambre, más que a los merquitas, más que a los espíritus malignos. Justo en ese momento nació su doctrina. Nunca, bajo ninguna circunstancia,
permitirse ser una víctima. Si para ello es necesario destruir a la mitad de la humanidad, entonces ese es el precio de la seguridad. El secuestro de Borte se convirtió en el catalizador. No fue solo un insulto personal. Fue la prueba de que el caos de la estepa debía ser ordenado. Su esposa estaba ahora en algún lugar, en una yurta ajena, sufriendo violencia porque esa es la ley del más fuerte. Y Temujin decidió reescribir esa ley. Decidió convertirse en la única fuente de fuerza en este mundo. Necesitaba aliados, pero no amigos. A los amigos en la estepa se les traiciona. Necesitaba cómplices. Se dirige a Jamuka, su hermano de sangre de la infancia, y a Togrul, Khan de los Keraitas, viejo aliado de su padre. Acude a ellos no como un suplicante, sino como un inversor que invierte su furia en las ambiciones de ellos. Le regala a Togrul un abrigo de Marta Sibelina, todo lo que le quedaba de la dote de Borte. Fue un gesto de desesperación y una jugada política genial. El abrigo le compró un ejército. Juntos cayeron sobre los marquitas. No fue una batalla, fue una operación de castigo. Temujin buscaba a su esposa, abriéndose paso a través de carne viva. Cuando la encontró, estaba embarazada. ¿De quién era ese hijo? ¿Suyo o del marquita? Esta pregunta atormentaría a los historiadores durante siglos. Al hijo lo llamarían Hochi, que significa huésped. Temujin lo aceptaría, pero la sombra de la duda siempre yacería entre ellos. Sin embargo, en ese momento no importaba. Lo importante era otra cosa. Había recuperado lo suyo. Se demostró a sí mismo y a la estepa que le podían quitar cualquier cosa, pero él volvería y la recuperaría junto con la vida del ofensor. Pero la victoria sobre los merquitas no trajo paz, solo avivó el apetito. Temujin sintió el sabor de la sangre en los labios, y ese sabor le gustó. Vio lo fácil que se rompen los destinos humanos si se les aplica la palanca de la violencia organizada. Empezó a reunir gente a su alrededor, pero no por principio de parentesco, como se había hecho durante siglos. Escupía sobre los linajes. Necesitaba a aquellos que supieran matar y obedecer. Hacia él afluían marginados como él, gente sin pasado, gente que no tenía nada que perder, pastores, esclavos fugitivos, ladrones. Él les dio un propósito, les dio estructura, les dijo: seguidme y comeréis carne todos los días, traicionadme y envidiaréis a los muertos. Era un ascensor social que funcionaba con la energía de la pura crueldad. Temujin creaba una nueva comunidad, unida no por la sangre de los ancestros, sino por la sangre derramada de los enemigos. Así, paso a paso, del niño acobardado escondido en los arbustos, crecía el arquitecto del imperio. Su trauma no sanó, se infectó y se convirtió en armadura. Ya no sentía el dolor de otras personas porque su propio dolor llenaba todo el espacio interior. El mundo para él se dividió en dos categorías: los que se sometieron y los que deben morir. No hay una tercera opción. Y en algún lugar, en el horizonte, ya se vislumbraban las yurtas de los tártaros, los mismos que envenenaron a su padre. El viento traía olor a quemado. Temujin miraba hacia el este, y sus ojos estaban vacíos y fríos, como el cielo invernal de Mongolia. El mecanismo de la venganza se había puesto en marcha, y solo la muerte podía detenerlo. Año 1202. El viento en la estepa cambia de dirección. Si antes traía olores de rebaños de ovejas y humo de hogares, ahora el aire se impregnaba del sabor metálico de lo inevitable. Temujin va contra los tártaros, los mismos que envenenaron a su padre, los mismos que durante décadas fueron los amos de la estepa, gozando de la protección del imperio dorado de Jin. Para cualquier otro Khan, esto habría sido simplemente una guerra por pastos o una venganza de sangre. Saquear, matar a un par de jefes, tomar a las mujeres e irse. Pero Temujin no piensa en categorías de incursión. Piensa en categorías de solución definitiva. La victoria sobre los tártaros fue total. El ejército enemigo derrotado, sus campamentos rodeados. Y aquí sucede lo que separará para siempre a Temujin de todos los jefes esteparios anteriores. Convoca un consejo, pero no para discutir el reparto del botín. Da una orden que hiela la sangre en las venas, incluso a los guerreros más experimentados. La orden suena seca, como el crujido de un hueso al romperse. Medir a todos los hombres contra el eje de la carreta. No era una metáfora, era una tecnología de selección.
Llevaban a los prisioneros a la rueda de la carreta. El eje está aproximadamente a 1 metro del suelo. Si tu cabeza estaba por encima del pasador, morías. La espada cortaba la línea de la vida al instante. Esto significaba la muerte para todos los hombres adultos, para todos los ancianos, para todos los adolescentes que ya hubieran llegado a sentirse guerreros. Solo dejaban vivos a los niños pequeños que aún no recordaban los nombres de sus padres, no conocían la historia de su linaje y no podrían vengarse. ¿Por qué tal crueldad? ¿Por qué no venderlos como esclavos? ¿Por qué no obligarlos a trabajar? La respuesta yace en la necesidad patológica de seguridad de Temujin. Un esclavo puede escapar. Un esclavo puede iniciar una rebelión. Un tártaro muerto no hará nada. ¿Y los niños pequeños? Los niños son una hoja en blanco. Los repartieron entre las familias mongolas, los criaron como propios. En 10 años, esos niños, nacidos tártaros, se convertirían en los perros más fieles de Gengis Khan, listos para morder la garganta de cualquiera por su orden. Olvidarían que sus padres fueron decapitados por orden de su actual señor. Era ingeniería social sobre sangre. Temujin borraba la memoria de todo un pueblo para reescribirla con su propia letra. Pero a Temujin le quedaba un problema que tenía nombre, rostro y el mismo carisma que él. Jamuka, su hermano de sangre, su anda. Alguna vez, siendo niños, intercambiaban astrágalos sobre el hielo del río congelado y juraban fidelidad eterna. Dormían bajo la misma manta, pero la estepa es demasiado estrecha para 2 tigres. Jamuka era un aristócrata, de hueso blanco. Creía en las tradiciones, en el derecho de la nobleza a gobernar a la plebe. Temujin, hijo de un marginado, despreciaba las tradiciones. Construía una meritocracia, un sistema donde un pastor podía convertirse en general si tenía talento para matar y obedecer. Era un conflicto de ideologías, el viejo mundo contra el nuevo orden. El enfrentamiento duró años. Era una partida de ajedrez, donde las piezas eran personas vivas y el tablero toda Mongolia. Jamuka era astuto, inteligente y peligroso. Incluso venció a Temujin en las primeras batallas, y hay informes de que hervía a los prisioneros en calderos, tratando de intimidar a los partidarios de su hermano jurado. Error. El miedo no alejó a la gente de Temujin, solo les convenció de que con Jamuka no se podía negociar. El desenlace llegó de repente, y por ironía del destino, reflejaba la filosofía de Temujin como un espejo. A Jamuka lo traicionaron sus propios hombres. Sus guerreros, decidiendo que la estrella de su señor se había apagado, lo ataron y lo llevaron al campamento de Temujin, esperando una recompensa. Pensaban que traían un regalo. Se equivocaron. Temujin miró a los traidores atados y pronunció la frase que se convirtió en sentencia. ¿Cómo se puede confiar en aquellos que levantaron la mano contra su Khan natural? Ejecutaron a los traidores inmediatamente, ante los ojos de Jamuka. La lealtad para Temujin era una moneda más valiosa que el oro. Incluso la lealtad al enemigo la valoraba más que la traición a su favor. Luego llegó la última conversación de los 2 hermanos de sangre. Las fuentes tal vez romantizan este momento, pero la esencia es correcta. Temujin le ofreció la vida a Jamuka. Le ofreció ser el segundo en el imperio, olvidar el pasado, volver bajo la misma manta. Pero Jamuka era demasiado orgulloso y demasiado inteligente. Sabía, en el cielo solo puede haber un sol, y en Mongolia solo un Khan. Si me perdonas, dijo Jamuka, seré un piojo en tu cuello, una espina en tu bota. Seré el símbolo eterno de la alternativa, y los descontentos siempre acudirán a mí. Mátame, pero mátame sin derramar sangre, para que mi espíritu no abandone mi cuerpo y quede como protector de tus descendientes. Era una petición de muerte digna, la muerte de un aristócrata. Temujin la cumplió. Le rompieron la columna vertebral a Jamuka, en silencio, sin salpicaduras de sangre, sin cortar la cabeza. Fue un acto de máximo respeto y al mismo tiempo un acto de limpieza final. Con el crujido de la columna de Jamuka se rompió la columna de la vieja aristocracia tribal. Ya no había rivales, ya no había alternativas.
Ahora Temujin quedaba solo en la cima de una montaña de cadáveres, pero ante él tenía una tarea aún más difícil que vencer a los enemigos. Tenía que vencer la estructura misma de la sociedad esteparia. Durante siglos, la gente aquí se dividía en clanes y tribus: merquitas, queraitas, naimanos, tártaros. Se mataban unos a otros porque nosotros no somos ellos. Temujin decidió destruir este sistema. Mezcló a la gente como una baraja de cartas. Prohibió vivir por clanes familiares. Dividió las tribus en decenas y centenas, mezclando en un mismo escuadrón a antiguos enemigos. El merquita de ayer ahora estaba en formación hombro con el queraíta de ayer. Se les prohibió usar los nombres de sus tribus. Solo les quedaba un nombre: mongoles. Y solo una lealtad: al Khan. Fue una revolución. Imagina que mañana desaparecen todas las naciones y queda solo el ciudadano de la tierra, subordinado a un dictador. Temujin creó una nación desde cero, forjándola en el crisol de la guerra civil. Les quitó a las personas su pasado para darles un futuro en el que serían los dueños del mundo. Pero el precio de ese futuro es una sumisión absoluta, esclava. La personalidad borrada. Solo existe la función. Eres un jinete de una decena. Tu jefe de decena responde por ti con su cabeza. Tú respondes con tu cabeza por el jefe de decena. Responsabilidad colectiva, sellada con miedo y botín. Hacia el año 1206, la estepa se calmó. El humo de los incendios se disipó. Los enemigos estaban muertos o asimilados. Temujin, el niño que comía ratas, se convirtió en el gobernante único del espacio desde el Altai hasta el Yingan. Pero no le bastaba. Comprendía que esta máquina que había ensamblado con material humano no podía quedarse quieta. Funciona solo con el combustible de la guerra. Si se detiene, los viejos rencores saldrán a flote y la construcción se desmoronará. Necesita un objetivo. Necesita un enemigo externo. En las orillas del río Onon ya comenzaban a instalar el estandarte blanco de 9 colas. Los mensajeros cabalgaban a todos los rincones de la estepa, convocando a los jefes al gran Kurultai. No era una simple asamblea. Era la coronación de la bestia. El mundo aún no sabía que allí, en las profundidades de Asia, ya se había activado un mecanismo de relojería que haría estallar la tranquilidad de las civilizaciones. Mientras los príncipes en la Rus banqueteaban y el Shah de Corasmia disfrutaba de sedas y sorbetes, en la estepa forjaban el hierro que pronto probaría el sabor de su sangre. El tiempo de las tribus terminó. Llegaba el tiempo del imperio. Y la primera ley de este imperio sería la muerte por desobediencia. Año 1206. Río Onon. Si pudieras transportarte allí, a ese día en que la historia dio su giro más brusco, te ensordecería no la cacofonía de la fiesta, sino el silencio. El silencio de decenas de miles de personas, congeladas en la espera. La estepa, generalmente llena de sonidos, relinchos de caballos, gritos de pastores, llanto de niños, callaba. En el centro de este océano silencioso de personas se alzaba el estandarte blanco con 9 colas de crines de yak. Debajo estaba un hombre que dejó de ser Temujin. Los chamanes golpeaban los tambores, invocando al eterno cielo azul como testigo. En este momento nació Genghis Khan, el gobernante oceánico. Un título que sonaba como un desafío a la propia geografía. El hombre a quien hace poco cazaban como a un lobo, ahora se declaraba vicario de Dios en la tierra. Pero no fue solo un cambio de nombre, fue la proclamación de un nuevo sistema operativo para la humanidad. Las viejas leyes, basadas en tradiciones y respeto a los mayores, fueron desechadas. En su lugar llegó la Yasa. Muchos llaman a la Yasa un código de leyes. Es un error. Era un manual de instrucciones para un campo de concentración del tamaño de un continente. La Yasa no protegía derechos, destruía el concepto de personalidad. Genghis Khan, recordando el sabor de la traición en los labios, creó un sistema donde la traición se volvía matemáticamente imposible. Escucha este punto que suena como una sentencia. Si de 10 hombres huye uno, los 10 son ejecutados. Si de una decena huyen los 10, se ejecuta a los 100. Piensa en esta aritmética de la muerte. No es solo crueldad. Es una jugada psicológica genial.
Gengis Khan ató a sus guerreros con cadenas invisibles que eran más fuertes que el hierro. Tu compañero de la derecha no es solo un amigo, es rehén de tu valentía, y tú eres rehén de la suya. No puedes huir, porque entonces matarán a tus hermanos. No puedes permitir que él huya, porque entonces te matarán a ti. En este sistema, cada uno se convertía en vigilante de todos. El miedo al enemigo en el campo de batalla palidecía ante el miedo de fallarle a su decena. Esto convertía a los pastores de ayer, acostumbrados a la vida libre, en falanges monolíticas que se movían como un solo organismo. La yasa reglamentaba todo: cómo sacrificar el ganado, cómo recibir a los invitados, cómo lavar la ropa. Estaba prohibido lavar en agua corriente para no enfurecer a los espíritus. Incluso la higiene se sometía al miedo místico. Por adulterio, muerte. Por robo de un caballo, muerte. Por mentir, muerte. La lista de crímenes era corta y el castigo monótono. La espada. Gengis Khan cauterizaba la criminalidad con hierro candente. Dicen que después de la instauración de la yasa, una virgen con un saco de oro podía caminar de un extremo al otro del imperio, y no se le caería ni un pelo de la cabeza. Orden perfecto, el orden de un cementerio. Pero el látigo era solo una cara de la moneda. Había también una zanahoria como el mundo nunca había visto. Meritocracia, el poder de los dignos. En la Europa feudal o en China, para ser general, había que nacer en sedas, tener un largo linaje y el apellido correcto. En el imperio de Gengis Khan, eso no importaba. Podía ser hijo de un esclavo, herrero o ladrón de caballos. Si eras inteligente, cruel y leal, subías a lo más alto. Mira a sus mejores generales. Gebe, un hombre que una vez casi mata a Gengis Khan disparándole una flecha al cuello. En lugar de ejecutar al atrevido tirador, el Khan lo tomó consigo, valorando su puntería y honestidad. Años después, Gebe se convertiría en uno de los más grandes tácticos de la época. Subutai, hijo de un herrero, que por derecho de nacimiento debería haber forjado herraduras toda su vida. En el sistema de Gengis Khan se convirtió en el estratega que aplastaría los ejércitos de China, Persia, el Cáucaso y la Rus, comandando decenas de miles de jinetes. Era un ejército donde cada soldado llevaba en su alforja el bastón de mariscal. Esto creaba una lealtad fanática. La gente entendía: el Khan es el único garante de su ascenso. Sin él, no son nadie. Con él, son los dueños del mundo. Temujin convirtió la envidia social en combustible militar. La estructura del ejército se perfeccionó. Decenas, centenas, miles, tumanes, 10.000. Nada de anarquía tribal. Las órdenes se transmitían instantáneamente a través de un sistema de banderas de señales, flechas silbantes y mensajeros. no era un enjambre de bárbaros. Era una computadora ensamblada de carne y hueso. La disciplina se practicaba en las cacerías de cerco, la nerge. Miles de jinetes formaban una cadena gigante y acorralaban a las bestias en un círculo. Ningún antílope debía escapar. Golpear a la bestia antes de tiempo significaba la muerte para el cazador. Dejar escapar a la bestia, deshonra. Así aprendían a rodear los ejércitos enemigos. Para los mongoles, la guerra se convirtió simplemente en una caza de otra presa. Los humanos corren más lento que los antílopes y mueren igual de fácil. Toda esta construcción colosal era la proyección del trauma interno de un solo hombre. El pequeño Temujin, a quien abandonaron para morir, que temía cada susurro, creció y construyó un estado fortaleza. Un estado donde todo se controla, donde no hay sorpresas, donde cualquier caos se reprime con la muerte. Su imperio era su defensa psicológica, expandida al tamaño de un continente. Quería controlar el mundo para que el mundo nunca más pudiera causarle dolor. Hacia finales del año 1206, la máquina estaba ensamblada. Zumbaba de impaciencia. 100.000 de los mejores jinetes del mundo, armados con potentes arcos compuestos que disparaban a 300 metros, esperaban la orden. La estepa estaba conquistada, los enemigos internos destruidos. Pero la economía de guerra exigía botín. No se puede mantener un ejército con promesas. Necesita oro, sedas, esclavos y nuevos pastos. Los ojos del Khan se volvieron más allá de las paredes de fieltro de su mundo, hacia donde, tras la gran muralla, vivía gente que se vestía con telas suaves y bebía vino en copas de jade.
hacia donde las ciudades eran enormes como montañas y las riquezas parecían infinitas. Las civilizaciones de los pueblos sedentarios miraban a los esteparios como a sucios salvajes, indignos de atención. Ni siquiera sospechaban que en las yurtas a orillas del Onon ya estaban trazados los mapas de su destrucción. El viento comenzaba a soplar hacia el sur y hacia el oeste, y este viento traía el olor no solo del invierno inminente, sino del incendio venidero. A la corte del Khan llegaban mercaderes espías contando las debilidades de los grandes imperios. A lo lejos, a miles de kilómetros, en la rica y arrogante Corasmia, los gobernantes contaban su dinero e intrigaban unos contra otros, seguros de su invencibilidad. Aún no sabían que su destino ya estaba decidido en el consejo de unos hombres que no sabían leer, pero sabían matar a la perfección. El mecanismo hizo clic. La primera flecha fue colocada en la cuerda. La historia se congeló esperando el disparo. Y el pretexto para el comienzo del fin del mundo no sería una gran batalla, sino un error diplomático cometido por un gobernador codicioso de la lejana ciudad de Otrar. La estupidez de un funcionario pronto costaría la vida a millones. En la historia hay momentos que parecen insignificantes hasta que derrumban el mundo. Un giro equivocado, una palabra incorrecta, o como en nuestro caso, la avaricia disfrazada de vigilancia. Año 1218. Una enorme caravana se acerca a las puertas de Otrar, la joya brillante en el borde del imperio corasmio. 450 comerciantes, 500 camellos cargados de plata, oro, seda china, pieles de marta y medicinas misteriosas. No era un ejército, era una mano extendida para un apretón de manos. Gengis Khan, que acababa de conquistar el norte de China, miraba hacia Occidente. No quería guerra, quería comercio. Quería su parte en el río infinito de dinero de la ruta de la seda. Su mensaje al sultán de Corasmia, Muhammad, era engañosamente simple. Yo soy el señor de las tierras del sol naciente, y tú eres el señor de las tierras del sol poniente. Que haya entre nosotros un firme tratado de amistad y paz. ¿Suena razonable? Para nosotros sí, pero para los ojos arrogantes de la élite de Corasmia era un insulto. ¿Quién es este sucio nómada para llamarse igual a la sombra de Alá en la tierra? Para ellos, los mongoles eran salvajes que bebían sangre y no lavaban su ropa. El gobernador Inalchuk, gobernante de Otrar, miraba desde las altas murallas el polvo levantado por los camellos. Pero no veía diplomáticos, veía espías. Y lo que es peor, veía una presa fácil. Inalchuk tomó una decisión que firmaría la sentencia de muerte de millones. Acusó a los comerciantes de espionaje. Fue una mentira conveniente para justificar el robo. Por su orden, 450 personas fueron masacradas, sus mercancías confiscadas. El gobernador se sentó en su palacio, revisando las sedas chinas, y pensó que había hecho el negocio del siglo. Pensó que había robado a un bandido cualquiera. No entendía que acababa de quitar el seguro a una granada del tamaño de un continente. Pero las noticias tienen la propiedad de filtrarse a través de los muros. Un hombre se salvó. Un camellero, escondiéndose entre el ganado, escapó en la noche. Cabalgó hasta que el caballo cayó. Luego corrió hasta que le ardieron los pulmones para llevar la noticia de la traición a la tienda del Khan. Imagina el silencio en el cuartel general de Gengis Khan cuando escuchó esto. Embajadores comerciales, bajo su protección personal, degollados como ovejas. Era la violación de la ley más sagrada de la estepa, la ley de la hospitalidad y la inmunidad de los embajadores. Y sin embargo, Gengis Khan no atacó de inmediato. Le dio al sultán una última oportunidad de salvar la cara, la última salida de la autopista que conducía al infierno. Envió al sultán Muhammad 3 embajadores, un musulmán y 2 mongoles. Su exigencia era moderada: entreguen al gobernador Inalchuk para ser juzgado. Y eso es todo. Entreguen al ladrón y permaneceremos en paz. El sultán Muhammad estaba sentado en su trono turquesa en Samarcanda, rodeado de poetas y aduladores. Tenía el ejército más grande del mundo islámico, 400.000 guerreros con armadura de acero, elefantes, caballería pesada. Miró a esos 3 jinetes polvorientos y se rió. ¿Entregar a su pariente a un advenedizo pagano? Inconcebible. Muhammad cometió el pecado capital de la diplomacia.
ordenó cortar la cabeza al embajador musulmán. A los 2 mongoles les perdonaron la vida, pero los sometieron a algo peor, la deshonra. Les quemaron las barbas. Para un mongol, eso era peor que la castración. Los echaron del palacio y los enviaron de vuelta para que le dijeran a su dueño: el sultán de Corasmia no negocia con perros. Ese fue el punto de no retorno. El puente no solo se quemó, se atomizó. Cuando los embajadores mutilados regresaron, Gengis Khan no gritó. No tuvo un ataque de histeria. Se fue a la montaña sagrada Burhan Khaldun. Subió a la cima en soledad. Se quitó el gorro y se desató el cinturón, echándoselo al cuello como un esclavo, exponiendo su vulnerabilidad ante el cielo. 3 días y 3 noches, el hombre más temible de la tierra estuvo de rodillas sobre la piedra desnuda y lloró. Hablaba con el eterno cielo azul. No busqué esta guerra, susurraba. La empezaron otros. Dame fuerzas para la venganza. Cuando bajó de la montaña, su rostro estaba tranquilo, pero era la tranquilidad de un arma cargada. El tiempo de la diplomacia había terminado. El tiempo de la política expiró. La orden que salió hacia las tribus fue breve. Ensillen los caballos. Ya no era una incursión por botín, era una venganza sagrada. La máquina del imperio, cuyo ensamblaje observamos en los años anteriores, rugió. Fue una movilización total. Los herreros forjaban puntas de flecha día y noche. Las mujeres cosían botas de fieltro para el paso invernal a través de las montañas. Los espías, esta vez reales, Inundaron los bazares de Occidente, difundiendo rumores sobre un ejército demoníaco cuyo número superaba las estrellas del cielo. Gengis Khan reunió aproximadamente 150.000 hombres, contra 400.000 del sultán. En el papel era un suicidio, pero las cifras mienten. El ejército del sultán era una colcha de retazos de mercenarios y esclavos que odiaban a su señor. El ejército del Khan era un organismo único, impulsado por un objetivo terrible. No iban a conquistar tierras, iban a ejecutar una sentencia. Y en los palacios de mármol de Samarcanda y Bujará, la nobleza seguía banqueteando. Leían poemas sobre la luna y los ruiseñores, creían en sus gruesos muros y sus riquezas incalculables. Se reían de los informes sobre los bárbaros que se acercaban. No entendían que la definición de la guerra había cambiado. El sultán Muhammad cometió un error estratégico fatal. En lugar de reunir su enorme ejército en un solo puño y aplastar a los mongoles en campo abierto, dispersó las tropas por las guarniciones de las ciudades. Convirtió su ejército en destacamentos policiales que vigilaban los muros. Pensaba que los mongoles se romperían los dientes contra las fortificaciones de Otrar y se irían a casa. Los juzgaba con los estándares de las guerras que conocía. No sabía que con los mongoles viajaban ingenieros chinos, gente que sabía construir catapultas capaces de lanzar piedras de 100 kilogramos, gente que sabía cómo mezclar pólvora y petróleo. Los mongoles llevaban consigo tecnologías de asedio que el mundo islámico nunca había visto. No llevaban solo espadas, llevaban matemáticas y química. La caravana de la muerte comenzó su lento movimiento hacia Occidente. Era una serpiente de hierro y músculos que se extendía por kilómetros. La tierra temblaba, no metafóricamente, sino literalmente. Los sismógrafos, si hubieran existido, se habrían vuelto locos. Y a la cabeza de esta avalancha cabalgaba un anciano con ojos de gato. Ya no necesitaba oro. Necesitaba a Inalchuk. Necesitaba a Muhammad. Quería ver cómo ardían sus ciudades hasta que el humo ocultara el sol. En Otrar, el gobernador Inalchuk revisaba las cerraduras de las puertas. Recontaba las reservas de grano. Se sentía seguro. Tenía muros, tenía soldados, tenía el desierto protegiendo los accesos. No sabía que ya estaba muerto, simplemente su cuerpo aún no había asimilado ese hecho. El viento del este se convirtió en huracán. El horizonte se oscureció. No eran nubes de tormenta, era el polvo levantado por 200.000 cascos. La sombra del Gran Khan cayó sobre el mundo civilizado. Y en esa sombra no había lugar para la misericordia, solo para el desmantelamiento frío y metódico de la civilización, ladrillo a ladrillo, vida a vida. El error de un hombre arrogante estaba a punto de ser pagado con la sangre de todo un imperio.
Las primeras flechas se clavaron silbando en las puertas de madera de Otrar. El asedio comenzó. Pero eso fue solo la obertura. La verdadera sinfonía del terror estaba aún por llegar. Otrar resistió 5 meses. 5 meses de infierno encerrado en un saco de piedra. Mientras el gobernador Inalchuk contaba los días hasta la llegada de refuerzos que nunca vendrían, los mongoles desmantelaban metódicamente sus esperanzas, como un carnicero despieza una res. No tenían prisa, tenían tiempo. Cuando un traidor, y en tales historias siempre hay un traidor, abrió las puertas con la esperanza de clemencia, la masacre no ocurrió de inmediato. Los mongoles simplemente entraron, como el agua llena la bodega de un barco que se hunde. Inalchuk se retiró a la ciudadela. Peleó hasta el final, lanzando ladrillos desde los muros cuando se acabaron las flechas, pero lo tomaron vivo. Genghis Khan no necesitaba un cadáver, necesitaba una lección. La leyenda, o quizás el hecho histórico más terrible de esa época, dice que la ejecución del gobernador fue un acto de ironía negra. ¿A Inalchuk le gustaban los metales preciosos? ¿Mató a los embajadores por plata? Bueno, el Khan fue generoso. Tanto deseabas este metal, pues recíbelo por completo. Quizás fueron estas las palabras que sonaron cuando vertieron plata fundida en los ojos y oídos del gobernador derrotado. No fue sadismo por placer, fue un sello burocrático en el documento de propiedad. La plata se solidificó, convirtiendo la cabeza del funcionario en una máscara espeluznante que gritaba lo que sucede a quienes confunden la lana de la oveja mongola con su propio bolsillo. Pero Otrar fue solo el calentamiento. La máquina de muerte mongola avanzó hacia el corazón de Asia Central y el mundo conoció una nueva palabra: Yashar. Esta palabra sonaba más aterradora que peste. Yashar es un escudo humano. Los mongoles reunían a campesinos de las aldeas cercanas, prisioneros de ciudades capturadas anteriormente, y empujaban a esta multitud delante de ellos hacia los muros de la siguiente fortaleza. Imagina que estás en el muro de Bujará. Tienes un arco, y abajo, en una multitud sucia que grita de terror, azuzada por los látigos mongoles, ves a tu hermano, a tu padre, a tu vecino. Para disparar al mongol, primero debes matar a tu compatriota. Era una vivisección psicológica. Los defensores enloquecían, bajaban las armas, y los mongoles, escondiéndose detrás de las espaldas de los condenados, acercaban las torres de asedio y los arietes. Era la cima del cinismo y la cima de la eficiencia. ¿Para qué perder veteranos caros y entrenados si se puede gastar el recurso gratuito del enemigo? Para Genghis Khan, las personas que no estaban bajo la yasa eran simplemente biomasa, material desechable, como arena para llenar un foso. Bujará, centro de la erudición islámica, la cúpula del Islam, cayó en pocos días. La ciudad que durante siglos acumuló sabiduría se convirtió en un matadero. Los caballos mongoles pisoteaban invaluables manuscritos del Corán, usándolos como cama en los establos instalados directamente en las mezquitas. Fue aquí, en la mezquita principal de Bujará, donde Genghis Khan subió al mimbar, el púlpito del predicador. Miró a la élite temblorosa de la ciudad, a los ricos comerciantes y mulás, y pronunció las palabras que cambiaron para siempre la teología de la guerra. Yo soy el castigo del Señor. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no habría enviado sobre vuestras cabezas un castigo como yo. Se liberó de la responsabilidad. No es un asesino, es una fuerza de la naturaleza, un instrumento en manos de la providencia. A partir de ese momento, cualquier resistencia a él se convertía en una lucha contra Dios. Luego llegó el turno de Samarcanda, la perla de Oriente. Los muros de la ciudad eran defendidos por una guarnición de 100.000 hombres, 20 elefantes de guerra. Parecía que esta fortaleza no se tomaría ni en un año. Pero Samarcanda cayó al 5.º día. ¿Por qué? Porque el miedo ya había hecho todo el trabajo. La guarnición, mercenarios turcos, decidieron que podrían negociar con los hermanos nómadas. Abrieron las puertas y salieron a rendirse, esperando unirse al ejército del vencedor. Genghis Khan aceptó su capitulación, y luego dio una señal. 30.000 soldados de la guarnición fueron rodeados y masacrados en 1 hora. Nadie sobrevivió. Los mongoles no necesitaban traidores. Quien traicionó una vez, traicionará la segunda.
Los habitantes de la ciudad fueron expulsados al campo. Comenzó la selección. Artesanos a Mongolia. Hombres jóvenes al Yashar para el siguiente asedio. Mujeres a la esclavitud. El resto, eliminados. Pirámides de cabezas cortadas crecían en los cruces de caminos, como monstruosos monumentos al nuevo orden. ¿Y dónde estaba el gran Shah de Corasmia, Muhammad? Aquel que prometió reducir a los mongoles a polvo. Huyó. El soberano de Media Asia se convirtió en una liebre acosada. Genghis Khan no perdió tiempo en una persecución personal. Soltó a sus perros de hierro, los generales Gebe y Subutai. 20.000 jinetes recibieron la orden. No saquear, no capturar ciudades, solo perseguir. Perseguir a un solo hombre. Fue la cacería más grandiosa de la historia. Muhammad corría de un lado a otro por su imperio agonizante. Llegaba a una ciudad exigiendo caballos frescos y veía en los ojos de sus súbditos solo terror y desprecio. Huía más lejos y tras sus huellas, con solo un día de retraso, iba el humo y el estruendo de los tumanes de Subutai. Abandonó a su familia, abandonó el tesoro, abandonó el ejército. El final de esta tragedia fue patético. El otrora poderoso gobernante, la sombra de Alá, murió en una pequeña isla leprosa en el mar Caspio. No tenía ni siquiera una mortaja. Lo envolvieron en la camisa sucia de uno de los pocos sirvientes que le quedaban. Murió de pleuresía, de hambre y de la conciencia de que él mismo había destruido su mundo con un solo error diplomático. Mientras tanto, los mongoles cambiaban el paisaje, literalmente. Corasmia era un oasis, un jardín floreciente en medio del desierto, gracias a un sistema complejísimo de canales de irrigación. Los mongoles no solo quemaban ciudades, destruían las presas, llenaban los canales de tierra. El agua se iba y las arenas avanzaban. Donde ayer crecían melocotones y uvas, hoy soplaba el viento. Destruyeron la infraestructura de la vida. Urgench, la capital de Corasmia, resistió más tiempo que todos. La furia de los mongoles fue tal que desviaron el cauce del río Amudaria para inundar la ciudad. Ahogaron las ruinas junto con los defensores. Fue una guerra de exterminio no solo de personas, sino del propio medio ambiente. La floreciente Asia Central fue retrasada en su desarrollo siglos atrás. Las bibliotecas ardieron. Los científicos murieron o se convirtieron en esclavos. La gran ruta de la seda ahora pasaba a través de un cementerio. En el cuartel del Khan hacían balance. No era una victoria. Era una limpieza del territorio hasta cero. El aire olía a quemado y a carne en descomposición. Pero la máquina no se detenía. La inercia de la muerte era demasiado grande. Al oeste yacían nuevas tierras, nuevos pueblos que aún no sabían que su destino ya estaba escrito con sangre en los muros de Samarcanda. Y en la lejana Mongolia, un Genghis Khan envejecido comprendía. Su tiempo se acaba, pero el mecanismo que creó es capaz de funcionar eternamente, incluso sin él, especialmente sin él. Agosto del año 1227, tierra de los Tangut. El aire aquí es seco y polvoriento, raspa la garganta, pero el hombre que yace en la tienda de campaña ya casi no lo siente. El conquistador más terrible de la historia, el estremecedor del universo, muere. No por la espada de un enemigo, no en un duelo épico digno de un final de Hollywood. Ironía del destino, al hombre que borró de la faz de la tierra decenas de ciudades lo mató la banalidad. Una caída del caballo durante una cacería. Hemorragia interna. Una lenta extinción. El mundo se paralizó. Reyes y sultanes, a quienes llegaban rumores sobre la enfermedad del Khan, rezaban a sus dioses esperando que junto con la respiración de ese anciano, desapareciera también la pesadilla que cubría Eurasia. Pensaban que el imperio mongol era simplemente una gran banda que se mantenía por el carisma de un solo líder. Muere el líder y los lobos se morderán las gargantas unos a otros. Esa era la ley de la historia. Así se desmoronaron los imperios de Atila y Alejandro. Pero el mundo civilizado cometió un error fatal. No entendió que Genghis Khan dejó tras de sí no solo herederos. Dejó un sistema. La muerte del Khan se convirtió en la primera prueba de resistencia de este sistema. Y funcionó con una eficiencia aterradora. El funeral de Genghis Khan se convirtió en una operación especial sin análogos en nivel de secreto y crueldad. Llevaron el cuerpo a las estepas natales, a la montaña Burhan Khaldun.
Pero no era una procesión fúnebre, era un cortejo de muerte. Cualquier persona encontrada en el camino, pastor, viajero, testigo casual, era asesinada inmediatamente. «Vete y sirve a nuestro Señor en el otro mundo», decían los guerreros de la escolta bajando las espadas. Nadie debía saber dónde descansaría el que poseyó la mitad del mundo. Las leyendas dicen que miles de caballos pasaron sobre la tumba fresca para nivelar la tierra. Dicen que el cauce de un río fue modificado para que el agua ocultara el lugar del entierro para siempre. Y luego, para cerrar el círculo de silencio, ejecutaron a quienes construyeron la tumba. Y luego ejecutaron a quienes ejecutaron a los constructores. El secreto se volvió absoluto. Hasta hoy no sabemos dónde yace. Gengis Khan se disolvió en la estepa, convirtiéndose en su espíritu, su viento, su eterna amenaza. Pero mientras el cuerpo se enfriaba en la tierra, el mecanismo del imperio seguía girando sin siquiera bajar las revoluciones. Mensajeros con paizas, tablillas de oro de autoridad, seguían galopando desde el Mar Amarillo hasta el Caspio. Los impuestos se recaudaban, las guarniciones permanecían en los muros. El censo de población continuaba. El imperio demostró que era más grande que su creador. En el Kurultai del año 1229 fue elegido nuevo Gran Khan Ogodei, el tercer hijo. ¿Por qué él? Estaba el furioso Chagatai, guardián de la Yasa. Estaba Tolui, genio militar, favorito del padre. Pero Gengis Khan era un visionario. Sabía que Chagatai era demasiado cruel y desataría una guerra civil. Tolui demasiado directo. El imperio necesitaba un diplomático. Ogodei era conocido por su generosidad y, digámoslo claramente, su amor por el vino. Fue el compromiso que satisfizo a todos. «Gobernaré de tal manera que el pueblo viva en paz y que las cargas no caigan sobre vuestros hombros», prometió Ogodei, repartiendo tesoros del tesoro de su padre. Parecía que llegaba el deshielo. Los mongoles comenzaron a construir su primera capital de piedra, Karakorum. En medio de la estepa creció una ciudad con palacios, iglesias, mezquitas y una famosa fuente de plata en forma de árbol del que emanaban vino, leche de yegua fermentada e hidromiel. Europa respiró aliviada. ¿El nuevo Khan bebe y construye fuentes? Perfecto. Significa que la guerra ha terminado. Oh, qué equivocados estaban. Mientras Ogodei disfrutaba del poder y el alcohol, a la sombra del trono trabajaba el verdadero cerebro del imperio, un hombre que no conocía la palabra suficiente. Subutai. El viejo perro feroz de Gengis Khan, tuerto y cubierto de cicatrices, desplegó mapas sobre la mesa en Karakorum. Mapas de cuya existencia los monarcas europeos ni siquiera sospechaban. Mientras los caballeros de Europa se ejercitaban en torneos, los exploradores mongoles ya conocían la profundidad de los ríos en Hungría, la cantidad de guerreros en Polonia y las disputas políticas de los príncipes rusos. Subutai acudió a Ogodei con un plan cuya ambición cortaba el aliento. Propuso no solo una incursión, propuso la gran campaña occidental. El objetivo, llegar hasta el último mar, hasta el Atlántico. «Nuestro padre nos legó conquistar todo el mundo», dijo Subutai. «Los caballos de los mongoles aún no han bebido agua del Rin». Era un proyecto burocrático del fin del mundo, nada de improvisación. Se calcularon las reservas de forraje, se definieron las rutas de movimiento para 150.000 jinetes. A cada soldado se le ordenó tener consigo agujas, hilos, un punzón y cuerda. La logística estaba pensada hasta el mínimo detalle. Era una guerra industrial, planificada en un estado mayor a miles de kilómetros de la línea del frente. Al frente de la campaña pusieron formalmente a Batú, nieto de Gengis Khan, hijo de aquel Jochi cuyo origen siempre estuvo en duda. Batú necesitaba demostrar que era digno de la sangre de su abuelo. Pero el verdadero director de esta orquesta de muerte seguía siendo Subutai. Era un viejo ingeniero que sabía cómo funcionaba la máquina, y sabía que Europa era una colcha de retazos de reinos orgullosos pero desunidos, incapaces de unirse incluso ante el apocalipsis. Año 1235. El Kurultai toma la decisión. La suerte está echada. El ejército comienza a reunirse. La tierra vuelve a temblar, pero esta vez el epicentro se desplaza hacia el oeste.
El viento que sopla en la cara de los príncipes rusos y reyes húngaros se vuelve más frío. Sienten ese frío, pero lo atribuyen al clima. No saben que es el aliento de un muerto. Gengis Khan murió, pero su voluntad, encriptada en las leyes de la Yasa y en los esquemas tácticos de Subutai, está viva. El fantasma de la gran estepa se levantó de la tumba y volvió a montar. Esta vez no se detendrá hasta que los cascos de su caballo toquen la espuma del océano. El mundo pensaba que lo peor había pasado, pero la verdad era que Gengis Khan solo puso los cimientos. Y las paredes de la prisión para los pueblos de Europa las levantarían sus herederos, y tenían para ello todas las herramientas: máquinas de asedio, disciplina y una indiferencia absoluta, helada, hacia la vida humana. El volante giró. Próxima parada: Riazán, Kiev, Legnica. El mundo occidental, acostumbrado a considerarse el centro del universo, se preparaba para convertirse en la periferia del Ulús mongol. El invierno del año 1237 se convirtió para la rusa no en salvación, sino en sentencia. Estamos acostumbrados a pensar que el general invierno siempre está del lado de los rusos, que rompe la columna vertebral de los invasores, desde Napoleón hasta Hitler. Pero los mongoles no eran invasores comunes. Para ellos, los ríos congelados no fueron un obstáculo, sino autopistas de hielo ideales. Por los cauces del Volga, el Oka y el Dnieper, la muerte corría más rápido que los mensajeros con gritos de ayuda. Riazán cayó primero. Los príncipes respondieron orgullosamente a los embajadores de Batú: cuando no estemos nosotros, todo será vuestro. Los mongoles tomaron esta propuesta literalmente. No solo quemaron la ciudad, la destriparon. Los arqueólogos que excavan las capas de esa época encuentran huesos con puntas de flecha incrustadas y huellas de golpes de sables que partían las clavículas hasta la mitad del pecho. No fue una guerra de ejércitos, fue una limpieza de una especie biológica. Luego llegó el turno de Kiev. La madre de las ciudades rusas, la capital de cúpulas doradas, se convirtió en una fosa común. Imagina la iglesia de los diezmos, abarrotada de gente tan densamente que no se podía respirar. Mujeres, niños, ancianos subieron al coro y al techo, esperando que los muros del templo los protegieran. Pero los muros no soportaron el peso de la multitud enloquecida de terror y los golpes de las máquinas de asedio. La iglesia se derrumbó, sepultando bajo sí a los últimos habitantes de Kiev. Cuando el humo se disipó, de la metrópolis de Europa del Este quedaron 200 casas y montañas de cadáveres que no había nadie para recoger. El camino hacia Occidente estaba abierto. Europa, dormitando en sus disputas feudales, de repente despertó por el estruendo que llegaba del este. Pero todavía no entendían con qué estaban tratando. Los caballeros europeos, envueltos en armadura pesada, educados en torneos y códigos de honor, miraban a los mongoles como a una horda sucia que se dispersaría fácilmente con la sola vista de los estandartes cristianos. Era el choque de dos épocas. El choque de un pasado pesado y torpe con un futuro maniobrable y despiadado. El genio de Subutai se manifestó aquí en todo su esplendor. Dividió su ejército. Era una violación de todos los cánones de la ciencia militar europea. No se pueden dividir las fuerzas ante el enemigo. Pero Subutai sabía lo que hacía. Un cuerpo fue hacia Polonia para distraer a los vecinos del norte. Otro, el principal, bajo el mando de Batú, avanzó hacia Hungría. Fue una guerra relámpago 700 años antes de la aparición de los tanques. Abril del año 1241. Batalla de Legnica. El duque polaco Enrique el Piadoso reunió bajo sus estandartes a la flor de la caballería europea. Había templarios, teutones, hospitalarios, nobleza polaca y alemana. Armaduras brillantes, pesados caballos de guerra, un bosque de lanzas. Se veían imponentes. Se sentían héroes de una epopeya. Pero los mongoles no leían novelas de caballería. El combate comenzó según el escenario clásico de los nómadas. La vanguardia mongola atacó. Cubrió a los caballeros con una lluvia de flechas y huyó. ¡Huyen! ¡Cobardes!, gritaron los caballeros. El instinto de depredador funcionó en su contra. La caballería pesada, rompiendo la formación, se lanzó a la persecución, estirándose por el campo, atascándose en el barro. Pensaban que perseguían a la presa, pero en realidad ellos mismos se metían en la boca de la trampa.
De repente, los mongoles que huían dieron media vuelta. Desde los flancos atacaron fuerzas frescas. Y luego sucedió lo que los europeos llamaron brujería diabólica. Los mongoles encendieron bombas de humo, mezclas de estiércol, grasa y pólvora. El campo de batalla se cubrió de un humo acre y asfixiante. Los caballeros quedaron ciegos. En ese caos, tosiendo y perdiendo la orientación, se convirtieron en presa fácil. Los mongoles los bajaban de los caballos con lazos, como sacos de grano, y los remataban en las ranuras de las armaduras con finos puñales. El duque Enrique intentó salvarse, pero lo alcanzaron. Le cortaron la cabeza, la clavaron en una lanza y se la mostraron a los defensores del castillo de Lecmica. Era un lenguaje comprensible para todos sin traductor. Vuestro Dios ha muerto, vuestra defensa se ha derrumbado. Ese día murieron más de 25.000 guerreros cristianos. Pero eso fue solo una maniobra de distracción. La verdadera catástrofe se desarrollaba en Hungría, en el río Sajó. El rey Bela IV estaba seguro de sí mismo. Ocupó una posición conveniente en la orilla, protegiendo el único puente. Tenía ventaja numérica, pero olvidó que no luchaba con personas, sino con ingenieros. Subutai tendió puentes de pontones río abajo durante la noche, trasladando parte de las tropas a la retaguardia de los húngaros. Y por la mañana, cuando el rey se preparaba para la batalla por el puente, los mongoles usaron artillería. Catapultas y balistas, que usualmente se usaban solo para el asedio de ciudades, fueron sacadas directamente al campo de batalla. Fue una revolución táctica. Enormes piedras y ollas con petróleo ardiendo volaron hacia las densas filas de los ballesteros húngaros que protegían el cruce. Despejaron el camino con truenos y relámpagos, escribió un cronista. El ejército húngaro quedó rodeado. Los mongoles no atacaron de frente. Simplemente rodearon el campamento y comenzaron a dispararle metódicamente con arcos, sin entrar en la zona de alcance. Era un tiro al blanco. Los caballeros corrían de un lado a otro dentro, incapaces de alcanzar al enemigo. Y entonces Subutai aplicó su truco psicológico favorito. Dejó un puente de oro. Dejó intencionalmente un camino libre, no bloqueado por tropas. Era una salida. Una esperanza. Los húngaros, perdiendo la voluntad de resistir, arrojaron armas y armaduras para huir ligeros. Pensaban que se salvaban. En realidad, se convirtieron en un blanco en movimiento. Un hombre que corre no resiste, es cómodo matarlo por la espalda. Los mongoles los persiguieron durante varios días, sembrando el camino de cadáveres. La tierra se empapó de sangre tanto que la hierba en la llanura de Moji no creció en un año. Después de la batalla, llegó el momento de la contabilidad. Los mongoles eran pragmáticos, necesitaban informes para el Khan. Pero ¿cómo contar 60.000 cadáveres? Las cabezas son pesadas y se pudren rápido. Por eso introdujeron una nueva moneda de reporte: orejas. Los vencedores caminaban por el campo, cortando la oreja derecha a cada enemigo muerto. 9 grandes sacos. 9 sacos llenos de orejas humanas fueron enviados a Batu Khan como prueba del trabajo realizado. En esos sacos había orejas de condes, obispos, varones y simples milicianos. Para el cuchillo mongol, todas las orejas eran iguales. Las diferencias de clase de Europa fueron anuladas con un movimiento de hoja. Europa yacía en ruinas. La caballería como fuerza militar dejó de existir en una primavera. El mito de la invencibilidad de los cruzados envueltos en hierro fue pisoteado en el barro por los cascos de los caballos mongoles de baja estatura. El pánico se apoderó del continente. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, escribía cartas al rey inglés suplicando ayuda, pero nadie quería enviar tropas al matadero. En las iglesias de Londres a Roma añadieron una nueva oración. A furore normanorum libera nos domine. Ya no funcionaba, ahora susurraban. De la furia de los tártaros líbranos, Señor. El camino hacia el último mar estaba libre. Viena temblaba. Italia se preparaba para la evacuación. Ya no había muros, ni ejércitos capaces de detener a Subutai. Las patrullas mongolas ya veían el mar Adriático. Parecía que la historia de la civilización cristiana llegaba a su final. Subutai planeaba la invasión del Sacro Imperio Romano Germánico para el invierno del año 1242. Ya había trazado las rutas para sus tumanes. El mundo occidental pendía de un hilo, y ese hilo estaba listo para romperse.
Pero el destino, que durante tanto tiempo favoreció a los mongoles, de repente decidió gastar una broma cruel. La salvación no llegó por las oraciones del Papa ni por las espadas de los caballeros. La salvación llegó del este, con un solo mensajero que reventó una decena de caballos para traer la noticia capaz de detener el apocalipsis. Primavera del año 1242. Europa se paralizó esperando el golpe mortal. Imagina el mapa de aquel tiempo. Hungría destruida. Polonia yace en ruinas. Croacia quemada. Los destacamentos de avanzada mongoles ya se acercaban a los muros de Viena. El emperador Federico II, el monarca más poderoso de Occidente, escribe cartas desesperadas, pero no reúne un ejército. El pánico paralizó la voluntad. En las catedrales de París y Londres, la gente no pregunta si vendrán los mongoles, preguntan ¿cuándo? Subutai, ese viejo lobo tuerto, ya había trazado la ruta hasta el último mar. Hasta el Atlántico quedaba un solo tirón. En verano los caballos debían beber agua del Rin y para el invierno pisotear los viñedos de Francia. Nada de mística, solo logística. Los caballeros europeos demostraron su total incompetencia. Los muros de sus castillos se derrumbaban ante las máquinas de asedio chinas como castillos de naipes. La civilización estaba al borde del abismo y el pie del conquistador ya estaba levantado para dar el paso. Pero entonces sucedió lo que los creyentes llamaron milagro y los cínicos la broma más cruel de la historia. Un mensajero, un solo jinete, cubierto del polvo de 6.000 kilómetros, reventó hasta la muerte a decenas de caballos, cambiándolos en las estaciones de posta, llamas, para entregar una noticia desde Karakorum al cuartel de Batú en el centro de Europa. No trajo una orden de ataque, trajo silencio. El 11 de diciembre de 1241, en el otro extremo del mundo, en la lejana Mongolia, el corazón del imperio se detuvo. El gran Khan Ogodei murió, no por espada, no por veneno de enemigos. Lo mató el único enemigo que los mongoles nunca pudieron vencer, el alcohol. Ogodei era un gobernante amable, un amigo generoso, pero bebía vino igual que su padre bebía la sangre de los enemigos, sin medida. Chagatai, guardián de la Yasa, incluso le asignó un funcionario especial para que limitara la cantidad de copas bebidas. Ogodei aceptó obedientemente beber menos copas, pero ordenó hacer su copa personal del doble de tamaño. Una ironía digna de un epitafio. El hombre que poseía la mitad del mundo perdió la batalla contra su propio hígado. Para nosotros es una anécdota histórica. Para Batú y Subutai fue una catástrofe. Según la Yasa de Gengis Khan, la muerte del Gran Khan lo detiene todo. Cualquier guerra, cualquier campaña, cualquier asunto de Estado se congela. Todos los chingísidas, descendientes de Gengis Khan, están obligados a regresar a Mongolia para el Gran Kurultai, para elegir un nuevo gobernante. Esto no se discutía. Era una ley cosida en el subconsciente. Si Batú se quedaba en Europa, se convertiría en un paria, un separatista, un rebelde. Perdería el derecho a voto en el reparto del poder. Y el poder en Karakorum era más importante que todas las riquezas de París y Roma juntas. Imagina ese momento en la tienda del comandante. Subutai, el genio de la guerra, tiene en sus manos el plan de conquista del universo. Tiene un ejército que está en la cima de su forma. Tiene un enemigo que está de rodillas, y le dicen, «Alto, damos la vuelta». La mayor operación militar de la historia fue cancelada debido a un procedimiento de votación. El ejército mongol dio media vuelta. Fue parecido al reflujo de un tsunami. Hace un momento estaban aquí, listos para devorar el mundo, y ahora no están. Se iban no como fugitivos, sino como depredadores a los que llamó su dueño. En el camino de regreso, para no ir con las manos vacías, pasaron a fuego y espada por Serbia y Bulgaria, simplemente de paso. Pero Europa estaba salvada. Los cronistas occidentales no podían creer lo que veían sus ojos. Escribían que a los mongoles los ahuyentó el poder de la oración, que se les aparecieron ángeles, que el propio Papa de Roma con su palabra hizo retroceder la oscuridad. No sabían que no los salvó Dios, ni la valentía caballeresca, ni la fortaleza de los muros. A la civilización occidental la salvó la borrachera de un solo hombre en la lejana estepa asiática. Si Ogodei hubiera vivido un par de años más,
La catedral de Notre Dame probablemente habría sido convertida en un establo, y sobre las ruinas del Vaticano estaría la yurta del virrey. A menudo buscamos grandes significados en la historia. Queremos creer que el bien vence al mal, que el progreso es inevitable. Pero la historia del imperio de la cicatriz nos enseña otra cosa. Todo puede decidirlo una casualidad. Un trombo microscópico, una copa de vino de más. Y millones de vidas, culturas enteras y lenguas obtienen el derecho a existir, un derecho que no deberían tener según la lógica de la guerra. Europa siguió viviendo, asustada, humillada, desangrada, pero viva. Los mongoles se fueron al este, dejando tras de sí una franja de tierra quemada y un miedo que se incrustó en la memoria genética de los europeos durante siglos. La palabra tártaro se convirtió en sinónimo de infierno, pero la presencia física del imperio ya no estaba. El freno de emergencia del apocalipsis funcionó. Pero al irse, los mongoles no desaparecieron, simplemente cambiaron la forma de presencia. La maquinaria militar se transformó en una soga política y económica. Batú no fue al Kurultay personalmente. Era demasiado inteligente y temía que sus competidores lo envenenaran. Se detuvo en el Volga. Allí, en el curso bajo del gran río, clavó su lanza dorada en la tierra y dijo: «Aquí será mi casa». Así nació la Horda de Oro. Un estado que durante 300 años sería una sombra que se cernía sobre Europa del Este. En lugar de administración directa, control remoto. En lugar de guarniciones en cada ciudad, un sistema de permisos y recaudadores. ¿Quieren gobernar? Obtengan el permiso del Khan. ¿Quieren vivir? Paguen el diezmo. Era una extorsión a escala estatal. Los mongoles construyeron un sistema parasitario ideal. No gastaban fuerzas en la ocupación. Simplemente extraían recursos usando el miedo como principal herramienta de recaudación de impuestos. El viento de la historia se calmó. El polvo se asentó. En el lugar de los incendios comenzó a crecer la hierba. Los supervivientes salían a gatas de los bosques y cuevas, mirando con desconfianza el horizonte vacío. Comenzaban a reconstruir casas, tener hijos y escribir crónicas en las que los mongoles se convertían en demonios del inframundo. Pero el mundo ya no era el mismo. Se hizo más pequeño, se hizo único. Y aunque los mongoles no llegaron al Atlántico, rompieron las barreras que separaban a la humanidad durante miles de años. El imperio se retiró, pero dejó una cicatriz. Y esa cicatriz comenzó a sanar, convirtiéndose en algo sorprendente. En carreteras, en rutas comerciales, en intercambio de ideas. Paradoja, pero precisamente este fin del mundo fallido se convirtió en el comienzo de la globalización. El mundo mongol, la Pax Mongolica, cubrió Eurasia con una cúpula de un orden cruel pero seguro. La espada fue envainada y llegó el tiempo de los mercaderes, los diplomáticos y los genes. Porque la semilla sembrada por la guerra ya había dado brotes que cambiarían para siempre el rostro de la humanidad. Cuando el polvo de los cascos, asentado sobre la mitad del globo terráqueo, finalmente se disipó, la humanidad se encontró en una realidad completamente nueva. Estamos acostumbrados a ver la invasión mongola como una catástrofe, como un agujero negro en la historia que hizo retroceder a la civilización. Pero seamos honestos y cínicos, como patólogos. Si dejamos de lado las montañas de calaveras, las bibliotecas quemadas y las dinastías destruidas, ¿qué queda en el balance final? Queda la globalización, la primera, verdadera y cruel globalización. Los historiadores lo llaman Pax Mongolica, paz mongola. Suena a burla, considerando a qué precio fue comprada, pero era un hecho. Por primera vez en la historia, enormes espacios desde el Mar Amarillo hasta el Negro, desde la taiga siberiana hasta las selvas indias, quedaron bajo la gestión de una administración única. Fronteras, aduanas, pequeños príncipes que robaban caravanas, todo eso desapareció. En su lugar, llegó la dictadura de la ley y la logística. Recuerden la leyenda de la doncella con el plato de oro. Se decía que una mujer joven y hermosa podía tomar un plato lleno de monedas de oro y caminar a pie desde Yambalik, la actual Pekín, hasta Crimea. Y ningún hombre se atrevería a tocarla ni a ella ni al oro. ¿Por qué? Porque el miedo ante la yasa era más fuerte que la codicia. Gengis Khan y sus descendientes crearon una zona de seguridad absoluta, pero era la seguridad del patio de una prisión, donde el orden se mantiene no por la conciencia,
sino por la inevitabilidad del castigo. Por esos caminos seguros, trazados sobre los huesos de millones, fluyeron no solo sedas y especias. Por ellos fluyeron ideas, tecnologías, inventos. Era el Internet del siglo XIII. Europa, encerrada en su rincón oscuro, de repente obtuvo acceso a ingenieros chinos, astrónomos persas y matemáticos indios. La pólvora, la brújula, el papel moneda, la imprenta, todas estas tecnologías que pronto permitirían a Occidente dominar el mundo, llegaron por los caminos de posta mongoles. Colón navegará a América sosteniendo en sus manos una brújula inventada en China y soñando con encontrar el camino al país del Gran Khan, descrito por Marco Polo. Sin Gengis Khan, no habría existido la era de los grandes descubrimientos geográficos. Pero la globalización siempre tiene un efecto secundario. Las fronteras abiertas dejan pasar no solo a mercaderes y filósofos, dejan pasar a la muerte. Las rutas comerciales mongolas se convirtieron en autopistas ideales para la peste. La muerte negra, originada en algún lugar en las profundidades de Asia, aprovechó la infraestructura mongola para llegar a Europa. El asedio de Cafa en el año 1346 es el momento en que la biología volvió a ser un arma. El Khan de la Horda de Oro, Jani Beg, incapaz de tomar la fortaleza genovesa, ordenó cargar las catapultas con cadáveres de personas muertas por la peste. Lanzaba la muerte tras los muros. Los barcos genoveses, huyendo de ese infierno, trajeron a Europa ratas, pulgas y el bacilo que mataría a un tercio de la población del continente. Fue la última flecha póstuma de Gengis Khan. Su imperio, incluso desmoronándose, seguía reduciendo la población del planeta, ahora a manos de microbios. Sin embargo, la huella más profunda dejada por el estremecedor del universo no está escrita en los libros de historia. Está escrita dentro de nosotros, en cada célula. Volvemos a lo que empezamos, a la biología, a la estadística, a la genética. El imperio de Gengis Khan se desmoronó. La Horda de Oro desapareció. La dinastía Yuan cayó. El ilcanato se disolvió en las arenas. Los palacios de Karakorum se convirtieron en ruinas cubiertas de hierba. Pero hay un monumento que es imposible destruir. Son los 16 millones de hombres que viven hoy y llevan en su cromosoma y el marcador único del cúmulo estelar. Es el eco genético de aquel mismo niño Temujin que una vez temblaba de frío en la estepa y juró que nunca más sería débil. Venció a la muerte de la manera más segura conocida por la naturaleza. Se multiplicó. Su deseo de seguridad a través de la dominación llevó a que se convirtiera en el antepasado de una enorme parte de la humanidad. Piensen en esta paradoja. El mayor asesino de la historia se convirtió en uno de los creadores de vida más exitosos. Miramos a los habitantes modernos de Asia Central, China, Rusia, Europa del Este, y vemos rasgos faciales formados por esa gran mezcla de sangre. Somos descendientes de vencedores y vencidos, violadores y víctimas, fusionados en un acervo genético único. Somos producto de un trauma que sanó, dejando tras de sí una cicatriz en el cuerpo del mundo. Gengis Khan nos mostró una verdad terrible sobre la civilización. El orden a menudo se construye sobre cimientos de violencia. El intercambio cultural se paga con sangre. Y la unidad se logra a través de la destrucción de la diversidad. Vivimos en el mundo que él construyó. Usamos la inmunidad diplomática de los embajadores, una ley que él introdujo bajo pena de muerte. Vivimos en un mundo global, cuyo prototipo él creó a fuego y espada. Entonces, ¿quién es él? ¿Un demonio sangriento escapado del infierno para castigar a la humanidad? ¿O un cirujano despiadado que, sin saberlo, realizó una operación dolorosa pero necesaria, uniendo órganos dispersos en un organismo único de la historia mundial? Quizás la respuesta no esté en el pasado, sino en el espejo. Temujin fue un hombre que llevó la naturaleza humana al límite absoluto. Mostró de lo que es capaz la voluntad de un solo hombre, multiplicada por el miedo animal y el cálculo frío. Demostró que el mundo se puede cambiar. La cuestión es solo el precio. Mira a tu alrededor una vez más. Mira el mapa del mundo trazado por fronteras. Mira las noticias. Escucha cómo los políticos hablan del nuevo orden mundial. ¿Lo oyes? No es solo política. Es el eco lejano de cascos sobre la tierra congelada. Es la sombra de un hombre que entendió que si no controlas el caos te controla a ti.
La historia de la cicatriz ha terminado, pero la herida que infligió al tiempo no sanará jamás. Porque nosotros somos esa herida. Y ahora, sabiendo el precio que la humanidad pagó por su unificación, quiero preguntarte solo una cosa. Si tuvieras la oportunidad de volver atrás, a aquel frío invierno en las orillas del Onón, y encontrar al pequeño y hambriento niño con ojos de lobezno, ¿le tenderías una mano de ayuda para calentar su corazón y prevenir la muerte de millones? ¿O sacarías la espada y lo matarías, salvando al mundo del terror, pero quizás privándonos de ese futuro en el que vivimos ahora?